¿Cuántos saben que no hay pecado que pueda detener a Dios? Porque Dios puede operar en su propósito a pesar de los errores que el hombre pueda cometer. ¿Alguien dice amén? Porque nosotros no nos podemos relacionar con Dios como a nosotros nos dé la gana. La relación con Dios no se establece bajo nuestros propios criterios, se establece bajo los criterios de Dios. Y el llamado de Dios no es que nosotros seamos igual a nadie. El llamado de Dios es que nosotros vivamos en la relación con Dios en los términos que Dios quiere que tengamos una relación con Él. O sea, en otras palabras, Dios no quiere que nos parezcamos, sino que seamos diferentes de las demás personas. La primera vez en la Biblia en que un animal inocente tuvo que ser sacrificado para cubrir la vergüenza y la desnudez de Adán y Eva, como Jesucristo habría de ser sacrificado para cubrir la vergüenza y la desnudez de todos nuestros pecados. El tema se llama El Dios que siempre está, y es la historia de lo que sabemos y lo que no sabemos de Dios, de lo que entendemos y lo que no entendemos de Dios. A ver, ¿cuántos saben todo de Dios? Levanten la mano. ¿No? Bueno, yo tampoco. ¿Cuántos entienden todo de Dios? ¿No? ¿A cuántos les parecen chocantes algunas partes de la escritura que uno dice, no, ¿cómo? Y nos escandaliza? ¿Sí o no? ¿A cuántos nos ha escandalizado que las hijas de Lot se hayan acostado con su padre para prolongar las generaciones familiares? Oiga, eso es chocante. En términos humanos, ese tipo de cosas escandalizan y uno dice, ay, no, pues ¿para qué lo puso en la Biblia? Lo hubiera escondido ahí debajo del tapete, ¿no? Que no nos causara estupor y que no nos causara, ¿verdad? O nos parece bastante difícil de entender cosas como que Dios le haya pedido a Abraham un hijo y le diga, sacrifícame a tu hijo, aunque no lo sacrificó. Es chocante para nosotros, es aberrante la idea de que algo así quede redactado en la escritura. En la Biblia lo mismo están grandes victorias de Dios a través del pueblo de Israel. Lo mismo está redactada la historia del rey David como el más grande rey de la nación de Israel, como está redactado en la misma escritura el adulterio de David. Y como que si yo hubiera sido consejero de Dios, yo le hubiera dicho a Dios, vamos a meter eso ahí debajo del tapete para que no se note tanto. Pero al final, hermanos, cuando entendemos toda la Biblia, toda la escritura, entendemos que en la suma total el plan de Dios se va a llevar a cabo a pesar de los errores del ser humano. ¿Hello? ¿Están conmigo? Muy a pesar de los errores de los grandes predicadores que han fallado, que han caído, que han dado mal testimonio, muy a pesar del adulterio de David, muy a pesar de lo que hicieron las hijas de Lot, muy a pesar de los errores que a lo largo de la historia de la iglesia encontramos, el propósito de Dios ha prevalecido hasta hoy. Y un día, dice la escritura, descenderá del cielo con poder y gran gloria, establecerá su reino sobre la tierra, y todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesús es Dios, para gloria de Dios el Padre. En la suma total, aunque no entendemos las pequeñas cosas que nos son incongruentes y que nos son difíciles de procesar en términos de lógica, en términos de moral humana, en la suma total Dios gana. Por eso es que hay cosas de nuestra vida que no entendemos que suceden, aunque somos cristianos.
decimos, ¿por qué? Hay cosas que suceden que nos causan destrozo, dolor interior en nosotros, y nos preguntamos, ¿por qué Dios permitió que tal cosa sucediera? Y cuando extraemos y sacamos esas historias difíciles y nos enfocamos en esa historia difícil, perdemos la perspectiva completa del plan de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Cuando no entendemos el proyecto completo, podemos fácilmente caer en la tentación y en el error, si usted quiere, de enfocarnos en aquella cosa que Dios permitió que sucediera, que no tiene sentido, que nos deja preguntas. Yo tengo preguntas que no tienen respuesta. Y les digo a los hermanos muy comúnmente, les digo, es que a veces caemos en la tentación de querer ayudarle a Dios y justificar las cosas que suceden como para que no quede tan mal Dios ante la opinión de los demás, ¿no es cierto? ¿Y por qué se murió mi hijo? Y queremos decir, pues es que Dios necesitaba un nuevo angelito. Pues esa es una respuesta noble, es una respuesta, si me explico, piadosa, pero es como que quiero ayudarle a Dios, me veo tentado a quererle echar la mano, decir, Dios, te voy a ayudar un poco para que no te juzguen tan duro. Y yo ya aprendí que yo no necesito estar justificando a Dios. Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Y en la suma total pasan cosas en nuestra vida que no entendemos, que duelen, que son difíciles de procesar. En la suma total hay todos esos pequeños detalles en la historia de la Biblia y en la historia de nuestra vida, en la historia de nuestra iglesia y en la historia del cristianismo que no entendemos, que no tienen lógica, pero en la suma total Dios gana. Y yo quiero aprender a decirle al Señor, esta parte de la vida yo no la entiendo, este pedacito no la entiendo, no sé por qué sucedió. Este aspecto de la historia de la iglesia, Señor, yo no tengo una explicación para eso. Pero tú eres Dios y yo te voy a servir y yo voy a vivir para ti, aunque yo no entienda ese pedazo de la vida. ¿Alguien dice amén o no dice amén? Yo no, Señor, no. Llega un punto en el que uno tiene que decir a Dios, Señor, yo no voy a buscar respuestas, solamente quiero adorarte y servir para ti. Algún día quizás la pregunta se desvanezca y yo diga, tanto borlote que hice, que si que es primero el huevo o la gallina, y el mundo filosofando, ¿qué es primero el huevo y la gallina? ¿Qué será? ¿No? Y al final Dios es Dios. Esa historia de la Biblia en la que sabemos algo de Dios y al mismo tiempo no sabemos todo de Dios. Esa historia de la Biblia en que entendemos las obras de Dios, pero hay otras obras que no las entendemos, hermano. ¿Sí? Mire, ¿qué es esa metanarrativa bíblica? Les voy a predicar toda la Biblia en unos 45 minutos. ¿Sí? A ver si les cumplo en 45 minutos, digo, pero ¿cuánto llevo ya? ¿Cómo se da la narrativa de la Biblia? En Génesis 1 al 2 vemos el plan original de Dios, cuando Dios dice, hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza y tenga el hombre dominio. Entonces Dios en su plan original está pensando en que el hombre ejerza la autoridad de
del reino de los cielos sobre la tierra. Diga conmigo autoridad. El hombre cuando peca en contra de Dios, el hombre no pierde la imagen de Dios. Lo que pierde el hombre es la autoridad de Dios para vivir y practicar la autoridad de Dios en el contexto en que nos toque vivir. Es lo que Adán y Eva perdieron, fue la autoridad de Dios para vivir sobre la tierra a causa del pecado. Y desde entonces hasta el día de hoy, el hombre vive sin la autoridad de Dios en su vida, hasta que reconoce a Jesucristo como Salvador y Señor. Y entonces comenzamos a aprender a practicar la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Aprendemos a practicar la autoridad de Dios sobre nuestras emociones cuando nos llega la depresión. Aprendemos a practicar, ejecutar la autoridad de Dios cuando nos viene la ansiedad. Aprendemos a practicar la autoridad de Dios cuando el mundo se nos desmorona y se nos escurre como agua de las manos en medio de una gran crisis familiar, matrimonial o con los hijos. Ahí aprendemos a practicar la autoridad de Dios. Y a veces no lo hacemos muy bien, que digamos. ¿Sí? A veces somos cristianos ya de muchos años y nos falla. Nos falla el ejercer, el practicar la autoridad de Dios en nuestra vida. Pero el propósito original de Dios estaba en eso. Ahora, el mensaje de hoy es para volver a introducirme allá donde nos quedamos en los profetas, Voy a hacer un recorrido por la escritura para volvernos a colocar en el tiempo de los profetas. Terminamos el Antiguo Testamento y luego nos proyectamos al Nuevo. ¿Sí está bien? ¿Qué más? ¿Cuál es el flujo del Antiguo Testamento? Viene el primer intento de impedir el plan de Dios. El plan de Dios es que el hombre viviera con la autoridad de Dios sobre su vida en la tierra. Ese era el plan original de Dios. Tenga el hombre dominio sobre los peces del mar, sobre las aves, sobre toda la tierra. Ese era el plan original de Dios. Pero, diga conmigo, porque así dice la Biblia en Génesis capítulo 3. Dice, pero la serpiente. ¿Sí? Cuando entra el pero de la serpiente, entra el primer intento de impedir el plan de Dios, corrompiendo al ser humano a través del pecado. Y Eva, ya les dije qué fruto era, ¿verdad? ¿Sí? Para el que no sabe, por muchos años se pensó que era una manzana. ¿Sí? Pero ya se descubrió recientemente cuál era el fruto que Eva le dio a comer a Adán. ¿Sí? Era el mango. Por eso desde entonces la mujer mangonea al hombre todo el tiempo. Las hermanas dicen, no, pastor, no diga eso, pastor. Y entonces hay una corrupción. Viene el enemigo, siembra duda en el corazón del hombre y dice, ¿con qué Dios os ha dicho? No es cierto que la gente dice, ¿y cómo te habló? Ay, sí. Viene y siembra duda. Y Rafael Riggs dice que la duda es el filo de la cuña del pecado. Fíjense, es un autor bíblico, dice que la duda es el filo de la cuña para que entre el pecado en el hombre. Y vino Satanás y le dice a Adán y a Eva, ¿con qué Dios os ha dicho? Y entonces en el primer intento de Satanás para impedir el plan de Dios, para impedir que el hombre viva bajo la autoridad de Dios, viene en el huerto del Edén. Y ahí el hombre decide darle la espalda a Dios, come del fruto prohibido. Y ese es el primer intento del enemigo. Pero Dios dice, eso no me va a detener. ¿Cuántos saben que no hay pecado que pueda detener a Dios?
A ustedes y a mí nos escandalizan los pecados y podemos, usted y yo, escandalizarnos por el tamaño del pecado. Porque toleramos un pecado donde una mentirita chiquita y hasta le ponemos colores, ¿verdad? Es bien mentirita blanca, una mentirita rosa, ¿no? Y la comparamos con un asunto más grave, ¿no? Con una violación y decimos, no, eso ya es cosa seria, ¿verdad? Pero a Dios no lo pone nervioso el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿se decepcionó Dios? Seguramente sí. Pero no crea que Dios estaba mordiéndose las uñas. Híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Ay, arrancándose los cabellos. Porque no. Porque su propósito se iba a llevar a cabo a pesar de los errores y los pecados de Adán y de Eva. Porque Dios puede operar en su propósito a pesar de los errores que el hombre pueda cometer. ¿Alguien dice amén? Y entonces en Génesis 1:3 viene el primer intento. Luego viene el segundo intento. Viene el segundo intento. 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 Gracias. Entonces vino el segundo intento de impedir el plan de Dios en Génesis 6, porque dice la Biblia en Génesis 6, y no podemos irnos a hacer lecturas bíblicas de todo esto, mejor se los platico, y porque no nos iríamos aquí como hasta las medianoche, yo creo. Entonces en Génesis 6 dice que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Si entendemos, si interpretamos que los hijos de Dios se refería a seres celestiales, quiere decir que algún tipo de ser celestial creado en el cielo se mezcló con las mujeres, con seres humanos. ¿Sí? Esa es una muy posible interpretación de Génesis capítulo 6, porque después de eso dice que de esa mezcla de los hijos de Dios con los hijos de los hombres nacieron los gigantes, los nefilim, que es la palabra que se usa ahí, ¿verdad? Los nefilim eran gigantes, hombres de gran estatura, que los vemos después registrados en la Biblia, uno de ellos con el nombre de Goliat. Pero Goliat no era el único gigante, había otros gigantes. ¿Sí? Si esa es la interpretación que entendemos, entonces ahora este es el segundo intento del enemigo de impedir que el plan de Dios siga avanzando para establecer su reino sobre la tierra a través del hombre. Es el segundo intento de Satanás. Porque en esa violación, porque es una violación a las leyes sobrenaturales, porque era establecido que no hubiera cruce entre seres celestiales y seres humanos. Si esa es la interpretación, porque hay diferentes opiniones alrededor de Génesis 6. Personalmente, yo he entendido y creo que esa es la interpretación correcta de Génesis capítulo 6, que seres celestiales se mezclaron con hijas, con mujeres humanas, y de ahí nacieron los gigantes y los nefilitas. ¿Sí? Y ahí es el segundo intento en el que Satanás está queriendo impedir y estorbar el plan de Dios. Y entonces Dios dice, voy a tener que hacer un reset a toda la humanidad. Y Dios le pica como cuando se le hace freeze a usted, cuando se le congela la computadora o el celular, ¿verdad? Que se queda ahí dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y le tiene que hacer reset. Y le pica a Dios al reset de la humanidad. Y entonces dice, y se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Y entonces vino el tiempo del diluvio. Y después del tiempo del diluvio viene Noé, la historia de Noé y toda su familia. Ese es el segundo intento del enemigo. El tercer intento del enemigo para impedir el plan de Dios, el tercer intento, a ver si ahora sí, no, ahí está. El tercer intento de impedir el plan de Dios es Génesis 11. Yo ya les he enseñado a ustedes mucho de Génesis 11.
porque dice que ellos estaban construyendo una ciudad, un templo y un nombre. Esos tres elementos. Ellos estaban construyendo en Babilonia un centro internacional, un centro político y un centro de adoración a Satanás en Babilonia. Por eso a Babilonia todavía en el libro de Apocalipsis la encontramos como una adversaria del propósito de Dios. Todavía en el libro de Apocalipsis, cuando llegue el final de los tiempos. Porque lo que estaba sucediendo en Génesis 11 en Babilonia era el tercer intento del enemigo para estorbarle a Dios su plan de que el hombre viviera bajo la autoridad del reino de los cielos aquí en la tierra. Y luego, después de Génesis 11, viene Génesis 12 y entonces viene lo que es, me das el siguiente porque esta cosa no quiere trabajar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no trabaja, Ángel? ¿Sí está ahí arriba para que lo detecte mi clicker? ¿Sí está ahí? Ok. Entonces Dios inicia ahora la formación de su centro de operaciones internacional en la tierra a través de formarse una nación, y se forma Dios una nación. Y Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti de una gran nación y te bendeciré. Y entonces Dios comienza a formarse una nación a través de Abraham, y luego establece a la nación de Israel a donde actualmente está, y ahí va Dios a poner la ciudad santa de Jerusalén, y ahí va a poner Dios el templo, y ahí va a poner Dios su nombre. Los mismos tres elementos que había en Génesis 11 que el diablo quería poner una ciudad, quería poner un templo y quería poner un nombre donde se adorara a Satanás. Pero en Génesis 12 Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Y entonces Dios en Israel se pone una ciudad, se pone un templo y se pone un nombre. ¿Alguien da gloria a Dios por eso? Y nace una nación. Nace la nación de Israel en Génesis capítulo 12. Y a partir de Génesis 12 vemos el nacimiento de la nación de Israel. Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, Jacob tiene a 12 hijos. Cada uno de esos 12 hijos es cada una de las tribus de Israel que juntas van a formar una nación. Esa nación va a poseer la tierra, lo que conocemos la tierra prometida, lo que es actualmente donde está la nación de Israel. Y todo el resto del libro de Génesis, del Antiguo Testamento, va a ser una redacción de la interacción de Dios con esa nación y el resto del mundo. Están registradas la manera en que Israel actuó con Dios, la manera en que Dios actuó con Israel, la manera en que las demás naciones interactuaban con Israel y cómo interactuaban con Dios. Y de eso se trata todo el resto del Antiguo Testamento. Se trata de esa interacción entre Dios, Israel, Dios, las naciones, y Dios y las naciones. Y esa es la interacción que todavía está sucediendo hasta el día de hoy, porque Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Y las naciones seguimos interactuando con Dios, para bien o para mal, pero las naciones seguimos interactuando con Dios. Ahora, nace la nación de Israel, y luego Dios lo que ahora va a hacer, va a demarcar los parámetros de su relación con su pueblo de Israel. Y ahí viene la ley. ¿A cuántos de ustedes les gusta leer el libro de Levíticos? A ver, ¿no? Y es difícil de leer el libro de Levíticos, ¿verdad? Como que no tiene atractivo, como que dice, ay, ¿verdad? Pero el libro de Levíticos es muy hermoso, porque del capítulo 1 al capítulo 16 del libro de Levíticos se redactan o quedaron registrados las leyes sacrificiales para que un pueblo pecador pudiera tener acceso a un Dios que es santo. Y entonces Dios establece las condiciones a través de las cuales Él va a aceptar sacrificios para que gente pecadora se pueda acercar a un Dios que es santo. Y del capítulo 17 en adelante, el libro de Levíticos, se registran las leyes de santidad. Es decir, cómo ahora un pueblo que es santificado pueda mantener y sostener una relación con ese Dios santo. Y entonces Dios manda mandamientos y reglamentos a la nación de Israel
para que Israel, escuche esto, para que Israel mantenga una relación con Dios, escuche esto, bajo los términos de Dios. Porque nosotros no nos podemos relacionar con Dios como a nosotros nos dé la gana. Porque entonces vamos a andar como, no, pero es que así lo hacía mi mamá. No, es que así era mi abuelito. Es que así eran las tradiciones de la familia. Y es que nosotros somos de X de religión. Es que nosotros, no, espérame tantito. La relación con Dios no se establece bajo nuestros propios criterios, se establece bajo los criterios de Dios. ¿Hay alguien que dice aquí amén, hermano? Pero a mí no me gusta. Habla con Dios. No estoy de acuerdo. Habla con Dios del tema. Que no me parece correcto, no me parece justo. Mira, esos son los términos que Dios estableció. A ti y a mí nos pueden gustar o no, pero son los términos a través de los cuales Dios dice, mira, si tú y yo vamos a tener una relación, si tú y yo somos Dios, yo soy Dios, si tú eres mi hijo, yo te salvo, yo te restauro, bajo estas condiciones la situación va a trabajar. Sí, por eso siempre recomiendo mucho que lean un libro que se llama Boundaries, se llama Límites, de un autor que se apellida Cloud. Porque es la forma en que a mí me impactó el libro de Henry Cloud es porque él habla de los límites que tienen que existir en las relaciones personales. Porque a veces las relaciones personales, si no les ponemos límites, se vuelven caos. El matrimonio necesita límites y por eso Dios establece límites en el comportamiento del hombre, en el comportamiento de la mujer. En la interacción con los hijos necesita límites. Les dice Dios a los padres: padres, no exasperéis a los hijos, no los hagan enojar. Porque, bueno, ya después les digo por qué. Hijos, obedecer a los padres. Y entonces lo que hace, una de las cosas que me gustó mucho de ese libro fue que aprendí que todas las relaciones necesitan límites. A veces los padres asumimos el rol con los hijos de que es mi mejor amigo. No, tu hijo no es tu mejor amigo. Tu hija no es tu mejor amiga. Es tu hijo, es tu hija. ¿Pueden ser amigos? Sí, yo me considero amigo de mis hijos, pero el día que tengo que ajustar tuercas, ajusto tuercas, porque el papá soy yo. ¿Aló? Son relaciones, son límites que se establecen. Los hijos no pueden ser consejeros de los padres. Hay papás que quieren tomar a los hijos como consejeros. Y quieren que el hijo o la hija sea el terapista. Pues no, no. Diga conmigo, no. Sí. Todas las relaciones necesitan algún tipo de límites. Matrimonio, amigos, las amistades necesitan límites. Cada vez que la amistad se sale de los parámetros, causa caos y problemas. Vienen las ofensas, viene el enojo, viene el resentimiento. Se violaron los límites de la relación. Pero es que somos mejores amigos. Sí, y también los mejores amigos se ofenden y ofenden. Sí. Entonces Dios le dice a la nación de Israel: mira, si tú y yo vamos a estar en una relación, estos son los límites. Y establece Dios los límites en todo lo que es el libro de Levítico, Números y Deuteronomio. Dice: mira, así nos vamos a entender mejor tú y yo. Pero no se te olvide que yo soy Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, Dios demarca los parámetros de la relación. Y luego, de ahí en adelante, desde Jueces hasta Malaquías, hay una interacción de Israel y Dios. Viene el tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces se parece a muchos cristianos. De esta iglesia no, de otras. Porque en el tiempo de los jueces, cuando todo está bien en el pueblo de Israel, el pueblo de Israel se corrompe y se echa a perder. Cuando todo está bien,
El pueblo de Israel se iba de picnic, de día de campo. Faltaba por cualquier razón a la iglesia. Y entonces, hasta que venía, el pueblo comenzaba a corromperse, y venía el decaimiento espiritual de la nación de Israel. Y con el decaimiento espiritual llegaba el enemigo y empezaba a saquear la vida y a golpear la vida de la nación de Israel. Y venía el cautiverio en la nación de Israel. Venían enemigos que los saqueaban, los madianitas. Venían en los tiempos de Gedeón, ¿se acuerda? Del tiempo de los jueces. Venían y saqueaban a la nación. Como cuando viene el enemigo y saquea tu vida porque descuidaste tu relación con Dios. Dije que en otra iglesia, perdón. ¿Ah? Y entonces viene el decaimiento, y con el decaimiento venía el clamor de la nación de Israel. Ay, Señor, ayúdanos, Señor, levántanos, que nos rescate de esta condición, Señor. Ay, pastor, ore por mí. ¿Sí? Y venía el tiempo del quebrantamiento, el tiempo de la angustia. Dios escuchaba la oración del pueblo de Israel, y entonces les levantaba un libertador, los restauraba a Dios, y se volvía a repetir el ciclo. Y empezaba otra vez: corrupción, saqueo, y luego clamor, y luego restauración. Y ahí se la llevaba el pueblo de Israel todo el tiempo de los jueces. Luego vino el tiempo de los reyes. ¿Por qué? Porque en el tiempo de los jueces, dice la escritura, escuchen hermanos y cuidado con esto, se levantó una generación que no conocía a Jehová ni sus obras. Se levantó una generación, hermanos, que desconocía lo que Dios había hecho en su propia vida, en la vida de su familia. Y entonces empezaron a clamar y a decir: queremos un rey. Y les dice: no les conviene. No, queremos un rey porque queremos. Este es el argumento de la nación de Israel: porque queremos ser como las demás naciones. Y el llamado de Dios no es que nosotros seamos igual a nadie. El llamado de Dios es que nosotros vivamos en la relación con Dios en los términos que Dios quiere que tengamos en la relación con Él. O sea, en otras palabras, Dios no quiere que nos parezcamos, sino que seamos diferentes de las demás personas. Pero mi compadre lo hace. Me decían mis hijos, porque en mi casa, al igual que en muchas de sus casas, siempre el tema son los tatuajes y las y aquellas cosas que se practican por generacionales, ¿verdad? Y me decían: pero aquel pastor sí se puso, se hace y se pone. Ya. Pero en mi casa y mis hijos no se ponen. ¿Alguien dice amén? Usted puede estar de acuerdo, ¿no? No necesita estar de acuerdo conmigo. Pero en mi casa, bajo mi autoridad de hombre de Dios, de padre, de esposo, de líder espiritual, en mi casa yo decido que no. Y hasta ahorita vamos bien en esa área. ¿Sí? Y yo tengo 3 hijos dedicados y consagrados al Señor. Hasta ahorita va bien la cosa, gracias al Señor. ¿Sí? Gracias al Señor, va bien la cosa. Porque a veces los pastores, muchos de ellos tienen que cargar con el lastre de hijos que se desviaron, cambiaron de rumbo, ¿verdad? Y gracias a Dios que aquí todavía no pasa eso. Bendito Dios, Dios me libre de algo así todavía. Amén. Entonces viene el tiempo en que él dice: queremos un rey para ser como las demás naciones. No les conviene. No tienen que ser como las demás naciones. Pero el pueblo de Israel se encapricha y Dios les da reyes. Y ahí viene toda la historia de los reyes de Israel. La nación de Israel se divide en 2 y viene el tiempo en que la nación es llevada al cautiverio. 10 tribus del reino del norte son llevados en cautiverio por los asirios, y luego después las otras 2 tribus, unos 100 años después, van a venir las otras 2 tribus del sur, y va a venir Nabucodonosor, se las va a llevar cautivas a Babilonia. En ese mismo periodo, escúchenme, porque
Todo esto lo quise volver a repetir porque la próxima semana empezamos otra vez con los profetas. En ese mismo periodo de los reyes había la voz profética de Dios. ¿Y sabe qué es la diferencia entre el profeta y el sacerdote y el rey? Ahí le va. El rey es el poder político que representado en los gobiernos. Actualmente, antes eran reyes, pero eran los reyes los que tenían que repartir la riqueza, eran los que tenían que proveer seguridad a la nación, eran los que estaban encargados de todos los aspectos económicos y militares de la nación, todos los reyes. Y ellos, ese era su rol, esa era su función de parte de Dios. Ellos no se metían, hermanos, para enseñar el Antiguo Testamento, la ley a nadie. Su trabajo era gobernar a la nación, para practicar justicia en la nación. Ese es el trabajo de los reyes. ¿Cuál es el trabajo de los presidentes? Ese es el trabajo de los presidentes. Es gobernar a la nación en justicia, en equidad, es ofrecerle seguridad a la nación. Ese es el trabajo de un presidente. Que no lo hagan es otra cosa. ¿Sí? El trabajo del sacerdote, ¿cuál era? El trabajo del sacerdote era el enseñarle al pueblo la ley para que el pueblo y el rey vivieran bajo la ley establecida, bajo los parámetros que Dios quería que la nación interactuara, y de lo cual ya hablé. Ese era el trabajo del sacerdote. El trabajo era enseñarle a la gente: esta es la ley de Dios. A las generaciones: esta es la ley de Dios. A los hijos: esto es lo que Dios espera de nosotros como familia, como nación, como pueblo de Israel. Esta es lo que Dios espera de nosotros. Ese era el trabajo sacerdotal, a diferencia del trabajo profético. ¿Qué hacía el profeta? Miren, era muy sencillo. Cuando el rey se apartaba de la ley, cuando el pueblo se apartaba de la ley, entonces Dios levantaba un profeta, y entonces venía la voz profética para decirle al rey que regresara a lo que Dios había ordenado. Y se levantaba la voz profética para decirle al pueblo de Israel: hey, regresa a la voluntad de Dios. Y en ese sentido, hoy les está hablando un profeta. No me vaya a andar dando el título de profeta, no me interesa. ¿Sí? Me parece más vanidad y orgullo y soberbia eso que cualquier otra cosa. Yo no soy pastor, usted no me necesita decir pastor si no me considera su pastor. Si no me considera su pastor, su líder espiritual, dígame, como me decía mi papá, dígame ranita. O como decían mis amigos de la infancia, el Joni. Pero no espero tratos especiales. Y el profeta quería, el profeta de hoy quiere tratos especiales. Quiere ser reconocido, así como, el profeta Jonathan López. No, aquí no. El profeta era un proclamador de la voz de Dios para que el pueblo regresara a los mandamientos y a la ley de Dios. Ese era el profeta. Algunos les cortaron la cabeza, a otros les fue muy mal, los metían en la cárcel y no les iba bien del todo. ¿Viene? ¿Están conmigo, hermanos? Esa es la voz del profeta. Era la voz diciéndonos el domingo que hay cosas que tenemos que poner a cuentas con Dios. Era la voz del predicador del domingo que decimos: Dios nos habló, tengo que arreglar, tengo que tratar este aspecto, este asunto en mi vida, en mi relación con Dios, en mi relación con las personas, lo tengo que arreglar. Esa es la voz profética. Y no necesitamos, ¿verdad?, que venga un ángel del cielo la voz del profeta estaba en traer al pueblo de Dios de regreso a la ley de Dios. Y nosotros ya tenemos la ley de Dios. Por eso dice la Biblia que tenemos la palabra profética más segura. ¿Alguien dice amén? Hay gente que está esperando que vengan grandes programas y eventos y predicadores y para que nos den una palabra. Pues si ya la tenemos, la palabra profética más segura. Hay gente que ya tiene todas las huellas digitales de los predicadores aquí en la frente y no cambia.
Ya les han pasado todas las huellas digitales de predicadores y predicadoras y sigue siendo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que alguien venga y nos dé un mensaje misterioso, así muy así como que, pues no, sí. La voz profética era el hacer regresar al pueblo de Dios a la voluntad de Dios. Cuando Dios te habla, ahí está la voz profética. Te puede hablar a través de un canto, te puede hablar a través de un post de Facebook, te puede hablar a través de esta predicación o la de una predicación del pastor Eddie, una predicación de Daniel o una predicación de alguien más. Dios te puede hablar, esa es la voz profética. ¿Sí? Y esa era la interacción de Dios. Ahora, no voy a seguir con el resto del Nuevo Testamento porque ya quiero terminar mi enseñanza hoy, mi predicación o enseñanza. Pues sabrá Dios qué será. Vino Jesús y Jesús es la encarnación del plan de Dios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos relata lo que es el nacimiento, vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Es lo que hace Mateo, Marcos, Lucas y Juan, enseñarnos vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A partir de ahí va a venir el derramamiento del Espíritu Santo, va a venir la expansión de la iglesia en el libro de los Hechos, y después de eso van a venir las cartas, desde las cartas de Pablo, los Romanos, Corintios, ¿sí? ¿Y qué es eso? Es que es la misma estructura del Antiguo Testamento. La mismita estructura del Antiguo Testamento. Porque ahora en las cartas de los Romanos y de Pablo y cartas generales, Dios establece los parámetros de relación, pero ahora con su iglesia. Por eso es que muchas de las leyes del Antiguo Testamento aplican nada más a la nación de Israel, porque eran para la nación de Israel. Como la ley de la alimentación, por ejemplo, ¿sí? Del no comer ciertos tipos de alimentos. Era, ¿por qué? Oiga, tiene un pueblo de unos 2,5 millones de judíos atravesando el desierto. Si Dios no ponía leyes sobre la alimentación, les iba a soltar el estómago y les iba a causar una crisis, iban a morir la mayor parte de ellos en el desierto. Si no había una ley que reglamentara los tipos de alimentos que podían comer y los tipos de alimentos que no podían comer. Pero nosotros ya no andamos en el desierto, o sea, ya podemos comer carnitas y camarones, que los camarones estarían prohibidos en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos les gustan los camarones? Pecadores. Estarían prohibidos, pero ya no somos la nación de Israel. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué se prohíbe? Ahí les va. Se prohíbe comer carne de animales ahogados, se prohíbe comer sangre y se prohíbe comer lo que haya sido sacrificado a los ídolos. Entonces, cuidado con la morcilla. Bueno, yo nomás le digo, porque la Biblia ya en el Nuevo Testamento prohíbe el comer sangre. ¿Sí? Bien. Ok, entonces viene ahora en el Nuevo Testamento el nacimiento de la iglesia y Dios va a seguir el mismo parámetro que siguió con el pueblo de Israel. ¿Cuál era el parámetro? Estas son mis reglas de vida. ¿Qué son las cartas de los Romanos, Corintios, Efesios, Tesalonicenses? Son las reglas de Dios para nuestra interacción como cristianos con Él. Esa es. Para finalmente terminar con el libro de Apocalipsis, el cumplimiento final del plan de Dios. Póngase sobre sus pies, queridos hermanos. ¿Cuál es la aplicación que todo esto tiene para nuestra vida y por qué titulé el mensaje El Dios que siempre está? No es que vaya a terminar, nomás quería que descansaran y estuvieran de pie. ¿Por qué titulé el mensaje El Dios que siempre está?
Porque a través de todo esto que he repasado con ustedes, en este flujo de la narrativa bíblica, escúcheme esto por favor. A través de enseñarles a ustedes este flujo de la narrativa, encuentro y descubro que en todo ese proceso Dios siempre estuvo. Que cuando Adán y Eva pecaron, Dios, aún en el pecado de Adán y Eva, estuvo ahí para restaurarlos. ¿Cuántos de nosotros pecamos? Híjole, y quisiéramos no, ¿verdad? Y Pablo dice: de los pecadores yo soy el primero. Presumido, ¿no? ¿Cuántos de ustedes presumirían y dirían: de los pecadores yo soy el primero? Pablo dice: miserable hombre de mí, que lo bueno que quiero hacer no hago y lo malo que no quiero hacer, eso es lo que vengo y hago. Y cuando estudio yo la escritura en su todo, en su contexto general, como se las acabo de enseñar, encuentro que a pesar de los errores del ser humano, Dios siempre estuvo ahí, llamando al arrepentimiento, sí, exhortando a regresar a Dios, a la nación de Israel, sí. Y cuando Adán y Eva pecan, en el capítulo 3 verso 15, ya encontramos ahí lo que se conoce como el protoevangelio, porque ya Dios le dice a la serpiente: la simiente de la mujer te herirá a ti en la cabeza, para referirse a la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. En el error y en el pecado y en la traición que hicieron a Adán y Eva, ahí estaba Dios para decirle: mira, pero yo tengo para ti restauración. Y Adán y Eva se habían ido a agarrar estas hojitas para cubrirse su desnudez, ¿verdad? Y Dios los mira avergonzados por causa de su obediencia, de su desobediencia, y dice la Biblia que Dios los vistió de pieles. Fue la primera vez en la Biblia en que un animal inocente tuvo que ser sacrificado para cubrir la vergüenza y la desnudez de Adán y Eva, como Jesucristo habría de ser sacrificado para cubrir la vergüenza y la desnudez de todos nuestros pecados. El Dios que siempre está ahí en esa historia de Génesis 6 con el tema del diluvio. Yo encuentro que también Dios estaba, porque aunque el hombre se hizo merecedor del juicio de Dios, Dios agarró a Noé, a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos, los metió en una arca con un número X de animales, los guardó dentro de esa arca y los llevó al lugar seguro para traer para ellos provisión, para decirle a Dios: aquí sigo. Qué hermoso, hermanos, es Dios. En Génesis capítulo 11, con el tema de la torre de Babel, Dios les confunde los lenguajes, se esparcen esas naciones por los diferentes territorios, y Dios establece una nación, y a esa nación le dice Dios a Abraham: en ti, escúcheme esto, queridos hermanos, en ti van a ser benditas todas esas naciones que acabo de correr de aquí. ¿Lo había visto de esa manera? Los acabo de confundir su lenguaje y los acabo de dar, vámonos. Literalmente Dios los desechó a esas naciones, las sacó de ahí, los esparció por la faz de la tierra, y al mismo tiempo les dio provisión para regresar a Él cuando ellos quisieran, a través de la nación de Israel. Y le dice Dios a la nación de Israel: en ti, Abraham, en ti van a ser benditas esas naciones que se ganaron mi juicio, mi reprensión. A través de ti yo voy a traer para ellos salvación y justicia, porque es el Dios que siempre está.
Y en medio de las rebeldías de la nación de Israel, de que obedecían la ley y no, y en medio de los adulterios de David, en medio de los adulterios de Salomón, y en medio de la idolatría de Salomón, y de los pecados de Jeroboam, y de la idolatría de Jeroboam, que construía altares a los dioses, a los Baales en el Antiguo Testamento. En medio de todo eso, Dios levantaba una voz profética para la nación de Israel, para decirles: hey, vuelvan a mí, venid a mí. Y allí estaba Dios todavía en medio de una situación muy difícil, trayendo un mensaje de arrepentimiento y de esperanza a una nación que, equivocada, sí, pero nunca jamás desechada permanentemente por Dios, porque es el Dios que siempre está. ¿Hay alguien aquí que le da gracias a Dios por eso, hermanos? ¿No se parece eso a nuestra vida? Hermanos, seamos honestos. ¿No se parece eso mucho a nuestra vida? En la que le fallamos a Dios, pero Él siempre está. En los que a veces estamos golpeados por la vida, pero Él siempre está. En las que el enemigo a veces viene y nos ataca y nos humilla y nos ofende y nos lastima, pero Él siempre está. ¿No se parece mucho eso a nuestra vida, hermanos, en la que batallando y nos preguntamos: Señor, ¿dónde estabas? Señor, ¿cuándo pasó esto? ¿Por qué no interveniste? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estabas, Dios? Pero siempre está y siempre estuvo. Y a veces lloramos, hermanos, y a veces duele dar el siguiente paso para salir adelante. Y como dije ahorita, tenemos preguntas, tenemos cosas que no entendemos, pero el Dios de los cielos siempre está. A veces está para hello. A veces te tiene que ajustar Dios así. Te tiene que decir: a ver, vamos a hacer cuentas tú y yo. Venid y estemos a cuentas, dice Jehová. Sí, a veces Dios dice: a ver chiquito, ven para acá. Ándale. Sí. A veces: ven chiquito, ven para acá. Yo sé que me necesitas. Yo sé que me necesitas. Ven. Sé que necesitas un abrazo. Ven. Y te agarra Dios y te abraza y te dice: vamos, hijo. Vamos, hija. Tú puedes. Estoy contigo. Sigue adelante. No te rindas. Es el Dios que siempre está. El Dios que no nos deja, hermanos. Que no nos dejará.